Buenas noches a todas las personas que están aquí en este conversatorio. Hoy vamos a tratar el tema sobre el caso New Business y el panorama electoral. Tenemos como panelistas invitados a Ana Matilde Gómez, precandidata a diputada por el circuito 83, y a el señor José Eugenio Stout, analista político. Cada uno de ellos va a darnos sus criterios y una explicación que podamos comprender sobre cómo impacta el caso New Business al panorama electoral y en general las características y los efectos del caso New Business y el panorama electoral tal cual como ha quedado, porque este escenario de alguna manera impacta de forma inmediata y a largo plazo los resultados que podamos tener y cómo se van a ir moviendo los votantes y la política, dado este impasse jurídico, ¿no? Entonces, adelante, señor Monchi, le doy la palabra para que pueda iniciar con el panorama electoral a partir de Caso New Business. Y bueno, se me olvidaba decirles que ustedes pueden poner las preguntas que se les vayan ocurriendo, que vayan teniendo en el chat del Zoom, y después que hable cada panelista también pueden hacer preguntas de forma directa y oral. Adelante, señor Monti. Sí, muy buenas noches. Lo primero que quiero poner en evidencia, se dice siempre que todas las elecciones son muy importantes. Yo difiero de ese criterio. No todas son tan importantes. La situación en la que se encuentra el país, yo la definiría como una situación catastrófica en todos los sentidos. En lo institucional, en lo político, lo institucional, lo social, lo económico, a nivel de la salud pública, en el tema educativo igual. O sea, vivimos una situación de crisis muy grave y muy profunda. El problema de la delincuencia está exacerbado, igual que el femicidio, y eso es el resultado de la situación de crisis por la que está, de profunda crisis por la que está atravesando el país. Dicho eso, quiero afirmar que estas son unas elecciones extraordinariamente importantes, porque son unas elecciones en las que a partir de ellas se puede iniciar la reconstrucción del país o avanzar en la profundización de la crisis, lo que sería tremendamente lamentable, porque vamos a tener entonces enfrentamientos sociales muy graves y una situación de descontrol absoluto por parte del Estado. Dicho eso, vamos a lo concreto, que es analizar un poco la situación electoral, ¿verdad? Voy a empezar por decir que hay 7 candidatos a presidente de la República. 7. Y 3 candidatos a la presidencia por libre postulación. Es decir, vamos a tener 10 candidatos, si esto continuara así, vamos a tener 10 candidatos a la presidencia de la República. Voy a echar un breve comentario sobre los candidatos de libre postulación para luego entrar en lo otro que es más complejo. La candidata de mayor número de firmas es Maribel Gordón, y eso no debe sorprendernos en absoluto. Maribel Gordón tiene un discurso, probablemente uno de los poquísimos discursos a nivel presidencial, que está haciendo planteamientos de reforma institucional, de reforma social, de reforma económica, y esto ha de una manera u otra prendido en sectores de la sociedad. Por lo tanto, ella está reflejando un poco el hartazgo, el enfado de los distintos sectores de la sociedad panameña, sobre todo en los sectores populares y de capas medias.
Por eso tiene más de 100.000 firmas. Eso es lo que puedo decir sobre Maribel Gordón, agregando que no es lo mismo firmas que votos. Pudieses ver más votos que firmas y al revés también. Eso hay que esperar hasta que lleguen las elecciones para saber hasta dónde llegará. Pero lo que sí es significativo es que ella es expresión en muchos torneos electorales por primera vez, expresión del descontento social. No hay otra explicación a la fortaleza de su candidato. Por supuesto, no tiene la estructura ni el financiamiento como para ser una candidata con posibilidades de conquistar la presidencia de la República. Eso es lo que a mí me parece de momento. Pero sí va a significar, va a dejar una marca política en estas elecciones. Eso no cabe para mí en la menor duda. Cometió un error que es no haberse candidatizado al mismo tiempo a diputada, porque muy probablemente hubiese, aunque no ganara la presidencia, sí me parece a mí que hubiese salido diputada. ¿Qué es lo que sí hizo Zulay Rodríguez? Zulay Rodríguez está candidatizada a la presidencia por libre postulación y también a diputada por San Miguelito. Ella tiene asegurada, me parece a mí, la diputación, no así, por supuesto, la candidatura presidencial, la presidencia de la República. ¿Qué hará Zulay Rodríguez? Aunque ha caminado durante años muy pegada a Ricardo Martinelli, la situación de Ricardo Martinelli es muy confusa en estos momentos y de verdad que no se sabe, que yo al menos no sé qué opciones va a tomar Zulay Rodríguez al final. No sé si va a llamar a votar por alguno de los candidatos. En este caso, el único por el que podría llamar a votar es por Ricardo Martinelli, ¿verdad? Intentando endosar sus firmas transformadas en voto a ese candidato si es que lo fuese. Y por otro lado, el otro candidato, precandidato a la presidencia es Melitón Arrocha, también por libre postulación, y es evidente que él no tiene, ahí no hay la menor duda, que no tiene tampoco ninguna posibilidad de alcanzar la presidencia de la República, y lo más seguro, de eso estoy absolutamente convencido, es que va a endosar su candidatura a Rómulo Rux. Esto es lo que pienso. No creo que lo va a hacer por Moca, con Ricardo Lombana. Yo pienso que él va a caminar hacia Rómulo Rux. Esto es un poco el panorama de los tres candidatos seguros ya a la presidencia por la libre postulación. Vamos ahora a ver un poco los candidatos de partidos políticos. Ricardo Martinelli. El caso de Ricardo Martinelli es, aunque es aventurado sacar conclusiones definitivas, no puedo ocultar que yo sí creo que va a ser condenado, ¿verdad? La situación para él es muy compleja, tiene además dos juicios más, tiene el juicio de Brecht y el juicio de Blue Apple, y creo de verdad que va a ser condenado a tiempo para que él no sea candidato. Muy probablemente, si él no es candidato, su fuerza electoral va a disminuir, ya ha venido disminuyendo, ¿verdad? Él no ha ganado una sola elección en toda su historia política, ni una ha ganado por él. La única que ganó fue gracias a los casi 300.000 votos que le puso el Partido Panameñista. Sin esos votos, él no hubiese ganado la presidencia. Es decir, que por su propia dinámica, él no ha ganado ni una sola, como de 5 elecciones en las que ha participado de todo tipo, ¿verdad? Perdió con Mimito, perdió con Rómulo Rux, perdió con Yanivel, en fin, él no ha ganado una sola elección con su propia dinámica, digamos. Y además ahora pesa sobre él una situación legal
muy grave, muy grave, y que incluso se puede agravar mucho más. Ya tiene una primera condena y yo creo que va a ser condenado. Por lo tanto, tenemos que pensar que él va a sustituir su candidatura por alguien. Y ese alguien no va a endosar, él no podrá endosarle el porcentaje de votos que supuestamente él va a sacar. En encuestas que yo he visto, y de las privadas, de las que me puedo fiar un poco, él ha descendido mucho, hasta el 38-36%, ¿verdad? Por lo tanto, si además no es él el candidato, que habría que ver si lo fuese, hasta dónde llega a bajar, él, yo me temo que va a intentar una jugada que ya analizaremos ahora, que es buscar una alianza con no la persona menos pensada, porque se piensa, con el candidato del PRD. Porque ningún otro candidato se va a arriesgar a hacer alianza con él. Primero porque o están enemistados, el Partido Panameñista, pueden imaginar hasta dónde está enemistado, los echó de su gobierno, Rómulo Rux peleadísimo con él, Martín Torrijos no tiene ningún vínculo ni lazo con Ricardo Martinelli, y lo único que podría es restarle votos en una supuesta alianza, que además sería irreconocible esa alianza, ¿verdad? Por lo tanto, creo que Ricardo Martinelli solo tiene la opción de sustituir su candidatura por alguien designado por él y además aspirar a llegar a una alianza, y lo digo con toda franqueza, con el candidato del PRD, Gabriel Carrizo. ¿Y por qué digo con Gabriel Carrizo? Y paso ahora a analizar la situación del PRD. Porque la situación de Gabriel Carrizo es muy dura, muy difícil. Está muy bajo en las encuestas, carga con el reclamo de la sociedad a todo gobierno, por eso votan en contra de todo gobierno en el poder, intentando, como dicen los panameños en lenguaje muy popular, sacarse el clavo de todo aquello que no lo ha satisfecho. Y esa situación desesperada, a mi juicio, de Gabriel Carrizo, pudiese llevarlo a una alianza con otro desesperado que se llama Ricardo Martinelli, intentando obtener un porcentaje de votos, la sumatoria, por muy condenada que sea esa alianza, que les permita ante el divisionismo que va a haber, tener opción o posibilidades de ganar por un mínimo porcentaje de votos. Yo lo veo muy difícil, pero es algo posible que no hay que perder de vista. Vamos al caso de Rómulo Rux. Rómulo Rux es un candidato con un partido dividido, muy debilitado. Evidentemente, Yanivel Ábrego estuvo a 6 puntos de alcanzarlo. Esto significa que está debilitado, ha perdido un apoyo importante en su partido y ha transmitido una visión de su control muy debilitada por parte del partido. Pero en cambio, Rómulo Rux, y esto no creo que sea nada ofensivo, expresa los intereses de sectores muy importantes del capital, ¿verdad? Y por otra parte expresa los intereses de una empresa de enorme importancia y riqueza como es la minera. Él forma parte del buffet que ha negociado en nombre de la minera, ¿verdad? Él mismo dijo que el contrato anterior, él fue uno de los negociadores, por lo tanto él va a tener apoyo económico de la minera, aparte de apoyo económico del despacho, del bufete en el que trabaja Morgan y Morgan, y además hay sectores del gran capital que van a apoyarlo económicamente. Por lo tanto, aunque es una candidatura debilitada, es una candidatura que tiene fortalezas económicas en la que apoyarse. Por supuesto, va a ser una candidatura muy conservadora, por no decir la candidatura más de derecha que va a haber en el escenario electoral. Por lo tanto, podemos esperar de Rómulo Rux
políticas públicas muy duras para con los distintos sectores de la sociedad. Blandón, el panameñismo. El panameñismo ha salido fortalecido de sus primarias. De todas formas, acuérdense que él arrastra una derrota estrepitosa, llegó de cuarto en las elecciones pasadas. Hay corrientes opuestas a él dentro del partido. Él tuvo un punto más de votos en blanco que el propio Gaby Carrizo, lo que es indicativo, aunque él dice que no, sí que lo es, ¿verdad? Un 12% de votos en blanco, que es un voto protesta, evidentemente. Bien, él en ese fortalecimiento, en ese nuevo aire, ese segundo aire que ha tenido como candidato, ha planteado con toda claridad, y creo que él no va a aceptar de buenas a primeras el liderazgo de Rómulo Rux para encabezar una alianza. Esto es una situación muy compleja, muy compleja. ¿Por qué? Porque aquí el problema es que esto se puede fragmentar. Si él no llega a un acuerdo con Rómulo Rux, y si lo llega, va a ser aceptando bajarse de la candidatura presidencial, porque Rómulo Rux no se va a bajar. Eso lo he dicho una y otra vez. Tiene la fuerza para no bajarse, la fuerza económica para no bajarse, cosa que en este caso Blandón no tiene esa capacidad financiera. No digo que esté descapitalizado, pero no tiene la capacidad financiera que tiene un Rómulo Rux. Por lo tanto, ahí hay una situación compleja, difícil de prever cómo va a terminar aquí. En cuanto a Martín Torrijos, que ha sido el caballo que ha venido de atrás para adelante, como dicen los hípicos, no cabe la menor duda que ha sido una aparición novedosa en el panorama electoral. Lo que se le achaca por parte del PRD, algunas de las cosas que se le achacan, que estuvo 15 años fuera de la política, yo pienso que todo lo contrario. Esos 15 años lo hacen ver como una de las caras más frescas del panorama electoral, porque todos los demás han estado implicados políticamente y electoralmente en estos últimos 15 años. Por lo tanto, aunque él haya sido presidente del país, no cabe la menor duda que es una cara más fresca, por decirlo así, y no con eso digo que sea ni papá Dios ni nada parecido, pero no cabe duda que ha ido construyendo un espacio político importante, inesperado también. Ha fracturado el PRD, una fractura real, ¿verdad? Que yo anticipo que esa fractura va a perdurar más allá de las elecciones. Y luego tenemos en ese magma que tiene que definirse qué va a pasar ahí, en el partido de Blandón hay gente que está por dialogar, ver cómo llega a un acuerdo con Martín Torrijos, y hay otros sectores que no quieren saber de Martín Torrijos. Por lo tanto, vuelvo y repito, las alianzas fuertes tienen que ser entre Martín Torrijos, Blandón, Rómulo Rux, entre esas tres fuerzas, porque con Ricardo Martinelli nadie se va a alinear de momento, no se van a aliar a él, sino llegado un momento en que Gaby Carrizo se vea perdido, porque las encuestas, ellos tienen las encuestas reales, o sea, una cosa es la mentira que nos dicen y otra es que ellos tienen encuestas reales de cuál es su situación. Por lo tanto, Martinelli solo tiene la opción de aliarse con Gaby Carrizo si eso fuese posible. Que yo no digo que lo sea, yo digo que es que no hay otra posibilidad de alianza, y de Gaby Carrizo tampoco hay otra posibilidad de alianza que no sea con Martinelli. Se me olvidaba que va a ser los de la lotería, se me olvida el nombre del partido. Molirena. El Molirena. Pero yo creo que el Molirena ha perdido mucho.
si bien pusieron los votos necesarios para que Nito Cortizo ganara las elecciones, sin los votos de Molirena no hubiese ganado, pero yo creo que la cantidad de escándalos, además perteneciendo a un partido, a un gobierno, perdón, muy golpeado, yo creo que ha perdido mucha fuerza en Molirena. Pero bueno, alguna decisión va a tener que tomar. Y como ellos, esto no es un problema ideológico, es hasta probable que se sumen a Rómulo Rux. No tengo yo por qué dudar que van a buscar lo que ellos consideren su mejor postor. Luego queda Toto Alveraz con un partido muy pequeño, País, pero creo que a la alianza que se sume, con todo respeto lo digo, Toto Alveraz no determina absolutamente nada, ¿verdad? Por lo tanto, parece ser que él está muy cercano de Rómulo Rux, aunque también tiene una relación muy estrecha con el partido panameñista. ¿Qué va a hacer? No lo sé. Pero lo que sí sé es que los votos que puede poner no determinarán una elección. O sea, no jugarán el papel que jugó el Molirena con Nito Cortizo. Y queda finalmente el candidato de partido número 7, Ricardo Lombana. Ricardo Lombana es un misterio en el sentido de que, aunque ha empezado a moverse últimamente, pareciera que ha perdido fuerza, que ha perdido fondo. Habla de que está explicando sus propuestas, pero nadie conoce sus propuestas como yo voy a generar 200,000 puestos de trabajo. Bueno, si él dice eso, yo digo que yo voy a generar 400,000. O sea, eso, si no me dices cómo, lo que me dices no tiene ningún sentido. Él está apostando al voto independiente, ¿verdad? Ese voto independiente está fracturado a su vez. Mi impresión es que, no va a postularlo, no va a apoyar su candidatura presidencial. Yo creo que se va a quedar apoyando sus candidaturas a diputados, a representantes y a algunas alcaldías. No creo de verdad, a estas alturas, hay que ver, ¿no? O sea, yo no tengo una bolita de cristal, pero todo me indica que no van a cazar la candidatura de Ricardo Lombana. Y eso es gravísimo para Ricardo Lombana. Tiene un partido pequeño, un partido que ha ido perdiendo apoyos económicos, pero sigue habiendo un interrogante, de verdad. ¿Cuántos votos puede alcanzar Ricardo Lombana? No pareciera que pueda ser una opción presidencial. No lo pareciera. Esa es mi opinión, al menos. No tengo elementos que me permitan pensar que él pueda disputarle candidaturas a Rómulo Rux, a Blandón, a Martín Torrijos, etc. Bueno, esto es un poco el panorama, un panorama complejo, todavía sin definir. El mes de agosto y septiembre, yo pienso que las alianzas se van a producir en el mes de agosto. Hay mucha presión, mucha presión. Yo creo que hacia finales de este mes de agosto ya va a haber alianzas formales, aunque el periodo cierra el último día de septiembre. Pero yo creo que hay mucha presión por el tema de las alianzas. Por lo tanto, esto yo creo que se va a definir o a finales de agosto o a comienzos de septiembre. Que esto no va a esperar hasta finales de septiembre. Te llamo luego. Esto es como lo veo, o sea, mucha confusión de momento. El candidato oficial muy mal, muy mal. Hay una disputa entre Rómulo Rux y Blandón que... Perdonen, un segundo. Pachi, te llamo, estoy en un Zoom. Te llamo en cuanto termine. ¿Sí? Como les decía, Ricardo Martinelli no tiene para dónde ir.
Él tiene que sustituir su candidatura. Eso aún le va a bajar más las posibilidades electorales. Va a perder votos en ese cambio. Eso es evidente que va a perder fuerza, que ya la está perdiendo sistemáticamente. Y el debate entre Rómulo Rux y Blandón va a ser un debate muy cruento, muy fuerte, porque Blandón se siente con la fuerza de sentarse en la mesa y decir: yo encabezo la alianza. ¿Qué puede pasar ahí? Si o se alcanza una alianza, y yo no me atrevo a decir quién se va a bajar, quién la va a encabezar, pero si no se hace una alianza, solo queda Martín Torrijos. Es decir, no hay más, no hay más. Y si no hay alianza, ni hay alianza con Martín Torrijos, entonces todo el mundo aquí va a correr por sí solo, y esto es una situación de verdad muy compleja, porque quien gane va a ganar con un porcentaje de votos muy bajo, muy bajo. Esto es lo que veo. No veo a Lombana siendo una fuerza capaz de verdaderamente conquistar la presidencia de la República. No lo veo, por ninguna forma lo veo, ¿verdad? Hasta me temo que pueda que saquen menos votos que la vez pasada. Pero bueno, eso es como estoy viendo el panorama, todavía confuso, repito, y con ello termino. Hay que esperar a ver si hay alianzas y entre quiénes se van a producir esas alianzas. Hay que ver qué va a hacer, a quién va a endosar su firma Zulay Rodríguez. No creo que ella aspire a ser presidenta, porque sabe que no lo va a conseguir. Por lo tanto, lo que a ella le conviene es negociar el porcentaje de votos que representen o no las firmas que tiene. Maribel Gordón sí va hasta el final ella sola, ¿verdad? Eso es una posición ideológica y política. Desde el punto de vista, a mí me parece que de ella me parece que correcto. Ella no tiene fuerza con las que aliarse en el panorama electoral existente hoy en día. Y con eso termino. Los dejo con las preocupaciones que... Gracias, señor Monchi, por su intervención. Definitivamente que es un panorama inicial y que a partir de agosto-septiembre vamos a ver qué ocurre y tendremos alguna línea de tiempo un poco más clara y precisa, aunque en estos periodos electorales las cosas tienden a cambiar y a moverse las fichas y cambiar bastante las percepciones que tengamos sobre las decisiones de los votantes. Ahora vamos a escuchar a Ana Matilde Gómez para que nos hable sobre el caso New Business dentro de todo este escenario que ya hemos escuchado al señor José Eugenio Stout hablar y analizar cada uno de los candidatos grandes y los candidatos chiquitos a nivel de las elecciones 2024. Adelante, Ana Matilde Gómez. Sí, gracias. Voy a poner el cronómetro para respetar el tiempo que me ha dado de 15 minutos iniciales. Muy buenas noches a todos de manera formal, a los conocidos y a los no tanto. Gracias por estar aquí sintonizados y agradezco la invitación a este espacio alternativo para poder compartir algunas reflexiones con ustedes. Dentro de ese escenario confuso que nos plantea el señor Monchi, no podemos olvidar que así como lo electoral está revuelto, la crisis institucional que venimos padeciendo por acumulación se pone más en evidencia. Es decir, hay una serie de instituciones. Panamá no es que se le puede cuestionar por no tener instituciones, es que tiene instituciones inoperantes e ineficientes y que carecen de independencia con excesiva discrecionalidad de quienes detentan poder en un momento determinado. Esa es nuestra crisis institucional. Entonces, si usted le suma al panorama, a la incertidumbre electoral, la crisis institucional, el país está casi al punto de no retorno. Y en medio de todo este escenario, entonces surge, por favor, escenario en el que no se puede desconocer también la crisis del Poder Judicial. O sea, todas las instituciones están en crisis. Surge entonces como un poquito de esperanza cuando viene un fallo de la naturaleza de New Business, y voy a explicar por qué. Hay quienes han dicho que este fallo no es histórico. Bueno, los historiadores le llaman a los hechos históricos cuando son relevantes para contar la historia.
Cuando uno tiene un caso o un evento que es único e irrepetible, o cuando no se ha dado en los antecedentes históricos, como este caso, de que por el lavado de activos relacionados con casos de corrupción o casos contra la administración pública, nosotros no teníamos hasta ahora ninguna sentencia de esa naturaleza de ningún tribunal, y mucho menos a un ciudadano que hubiera detentado la máxima autoridad del país por elección popular en el ejercicio del poder por un acto como precedente como un acto de corrupción. Eso es lo que lo convierte en histórico. Entonces, ese fallo aparece en un momento en el que uno pudiera decir que pareciera que lejos de ser otros actores los que definan el panorama electoral, pudiera ser la recuperación de la eficacia de la justicia la que viniera a definir un tablero electoral que parecía incierto o parece incierto hasta ahora. Porque podría sacar a candidatos de la carrera e incluso colocar un peso, un lastre muy pesado a otros, porque viene el gran debate del caso Odebrecht, que también va a ser un caso que va a remover mucho el ambiente político, porque también se trata de un caso en el que hubo sobreprecios, coima y compra de conciencias y el abuso de poder por la utilización del puesto público para beneficiarse personalmente de una serie de colectivos políticos o personeros de colectivos políticos. Ahora bien, ¿por qué es importante para Panamá? Mire, la crisis institucional ha llevado a Panamá a estar en listas discriminatorias de organismos internacionales con los cuales Panamá ha adquirido compromisos a través de las convenciones internacionales. Hay quienes cuestionan que con este fallo se ha roto con el Estado de Derecho, que esto es una persecución política, nada más alejado de la verdad. Panamá tiene compromisos internacionales que no ha cumplido con el combate a la corrupción y el combate al lavado de activos, o sea, al blanqueo de capitales. Desde 1988, que se produjo la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes o de drogas y estupefacientes, allí ya se advertía a todos los países miembros, ojo señores, pongan atención, no solamente es el tráfico de drogas, es el producto de ese tráfico que se está haciendo con él. Cuando hablamos de un delito de lavado de activos, estamos diciendo que hubo alguien que tuvo una conducta en la que trató o logró disfrazar dineros mal habidos, o sea, dineros que se producen de fuentes ilícitas, para disfrazarlo, meterlo, colarlo en el sistema financiero, y allí la importancia de este bien jurídico que se tutela, que es el orden económico, porque Panamá tiene en su constitución política, título 10, la tutela de la economía nacional. Entonces es un país que se pretende centro financiero, que ya no tenemos todos los bancos que teníamos originalmente, no somos tan centro financiero como antes, seguimos siendo un centro en el que confluyen capitales de otros países, inversión extranjera y una serie de inversiones que cuando se da la mezcla de dinero malo con dinero bueno, ponen en entredicho la reputación del país y hace más costoso vivir en ese país. Entonces, ya los organismos internacionales venían advirtiendo a Panamá, señores, atención, ustedes nos tratan de dar la vuelta porque los organismos que califican el cumplimiento califican dos cosas. Califican en la vía del cumplimiento técnico, y en eso Panamá se la tiraba y siempre se la tira de viva. Aprobamos esta ley, aprobamos tal ley, hicimos tal instituto, creamos la unidad de análisis financiero, tenemos las alertas, tenemos la Dirección General de Ingresos, está entrando la tecnología, tenemos esta posibilidad. O sea, vamos diciendo que tenemos una serie de leyes, convertimos la evasión fiscal en delito, etcétera, etcétera. Pero ¿y qué del cumplimiento? Esa es la otra rama de la fiscalización de los organismos internacionales. Gafi y otros organismos, con lo que vienen a verificar cuando ven el cumplimiento para uno estar en listas negras o en listas grises, Panamá está en las grises porque no es que no cumple, porque tenemos toda la normativa que sirve para decir, hombre, en la Convención de Viena y en la Convención contra la Corrupción y en la Convención contra el Blanqueo de Capitales se les dijo, tienen que tener alertas oficiales de cumplimiento, tienen que tener el decomiso, tienen que tener la posibilidad de que los delitos precedentes crezca el listado. Todo eso no es un invento de Panamá. Todo eso está en esas convenciones para todos los países, porque
Después del 2011, después de los atentados, se confirmó aún más en el mundo que sin cooperación internacional no se pueden combatir los delitos graves, menos los delitos transnacionales. Entonces, lo que se trata es de homologar las legislaciones para que pueda haber cooperación internacional. Entonces, señores, Panamá, ustedes se la pasan diciéndonos que ya que tienen esta ley aprobada y esta ley aprobada y esta, pero siempre le damos como la vuelta a las leyes, ¿verdad? Le quitamos una cosita, le metemos otra, dije, a la panameña, como les encanta decir en la asamblea, ¿no? La vamos a aprobar a la panameña, nada más una bobería, porque eso lo único que significa es debilitar el instrumento jurídico que tiene una propuesta internacional que ha funcionado. Entonces, eso de volverlo a la panameña es quitarle los dientes por lo general. Así que bueno, esa es parte de la importancia que tiene que Panamá, de una vez por todas, habiendo tenido una audiencia que también tuvimos el beneficio de que se publicitó, se televisó, y eso permitió que muchos, los que quisieron y los que tenían acceso, obviamente es un país donde también hay una población en pobreza, pobreza extrema, donde no hay conectividad, no todo el mundo pudo conectarse, pero aquellos hacedores de opinión o aquellas personas que quieren tener un criterio formado y tienen acceso a medios digitales, pudieron seguir la audiencia y darse cuenta la cantidad de testimonios de empresarios que fueron coaccionados o compelidos a depositar dineros que no tenían ningún tipo de vínculo, contrato anterior o relación contractual con el Estado por una llamada del señor presidente de entonces. Y el que no quiera entender o ver el delito que ahí se configura no le da la gana y simplemente, como dicen los entendidos, no hay peor como peor diligencia que tratar de convencer al que ya está convencido. Es decir, el que está haciendo un mandado, usted lo puede tratar de explicar de 20.000 maneras y siempre le va a decir que no es así. Así que los que pudimos ver el juicio, entendimos lo que ahí se dio, sabemos que hubo una colecta, una serie de obras públicas, algunas ficticias, otras reales, en las que se pagaron anticipos, es decir, ese mecanismo a través del cual yo hago una licitación prácticamente a la medida, que es otro elemento más, la manipulación de los actos públicos para disminuir, impedir la competencia y la mejor oferta para el Estado. Y vinieron personas que prácticamente el traje era hecho a la medida y que teniendo el contrato público ya ganado, entonces se compitió por una suma de dinero y luego vienen las benditas adendas. Y en esas adendas o en los pagos de anticipo salía dinero para esa bolsón, para esa recolecta que estaba haciendo el señor presidente Ricardo Martinelli para, en un total abuso del ejercicio de su poder, para poder obtener los dineros y comprar en los medios de comunicación que estaban reunidos en la editora Panamá América. Yo creo que eso quedó muy claro con muchos testimonios, varios testimonios que se dieron allí y que permiten no tener duda de que esta condena era inevitable, como también me parece a mí lo va a ser la de Odebrecht, porque en Odebrecht además hay otro componente, y perdone que incluya el caso de Odebrecht, pero es que esto no es aislado. Recuerden que durante ese quinquenio nos ha quedado evidente que parte de la impronta del estilo de gobernar que tuvo Ricardo Martinelli fue convertir cada obra y necesidad pública en una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque precisamente se hicieron trajes. Primero, se reformó la ley de contrataciones públicas con 9 reformas en reversa. Es decir, se dieron solo en ese gobierno 4 reformas para echar para atrás lo que se hubiera podido avanzar y lograr con eso contrataciones excepcionales, antes llamadas directas, la posibilidad de decir con quién se contrataba. Y además de eso, ya ha quedado probado a lo largo de todas las comunicaciones, no solo en los medios periodísticos, las investigaciones, sino también en los procesos judiciales, ha quedado en evidencia la serie de sobrecostos y sobreprecios que se convirtieron en la fuente de las coimas, porque el modelito ese usado y que bien se aprendieron de la caja paralela o la contabilidad paralela utilizada en las cuentas estructuradas o el departamento de operaciones estructuradas que tenía Odebrecht,
eso se replicó después en otros modelos y vamos a ver mucho de esto hoy, decirlo, ya lo vimos en New Business, lo vamos a ver en Blue Apple y lo vamos a ver a lo largo del modelo de gestión con esa cultura autoritaria con la que realmente, insisto, cada obra pública nos costó muchísimo más porque en el sobreprecio estaba incluida la coima. Era a partir del sobreprecio, es decir, lo que pagábamos de más por un kilómetro de carretera o por el cemento o por un piso que se decía que después no se hizo y desapareció. Así usted vaya buscando todas las obras públicas a lo largo y ancho del país. Entonces, sí es importante que parte de la crisis institucional que venimos viviendo, que incluye la desvertebración de la eficacia de la justicia a través de fallos que alcanzan a personas de alto poder económico, político o social, permita en algo tratar de recuperar la credibilidad de que ese tercero imparcial, que es la justicia, debe entrar para, bueno, darle a cada uno lo que corresponde. La sentencia es consecuente con lo que establecen nuestras normas porque la tutela jurídica panameña en la Constitución contra a favor del orden económico, de la economía nacional, nos lleva también a la tutela penal. ¿Por qué? Porque Panamá se define como centro financiero y el comercio es una de sus actividades más importantes. Yo no estoy diciendo si eso es bueno o es malo. Yo sí creo que definitivamente hay que diversificar la economía panameña, pero estamos muy anclados en la actividad comercial producto de la definición que tenemos desde la propia Constitución como la economía nacional, donde el Estado puede intervenir. Y a partir de allí decidimos que era importante darle tutela penal al orden económico. Por eso los delitos financieros y los delitos de blanqueo de capitales son delitos graves, porque para nosotros un bien jurídico importante es la economía nacional, es el orden económico, porque nosotros hemos fundamentado mucho de nuestro desarrollo o de nuestro crecimiento a partir del modelo económico que a nosotros nos rige. Por eso es importante esa tutela. De allí la importancia de esa gravedad del delito. Por eso la pena, el comiso, no hay que tampoco asustarse con el bendito comiso. La condena a personas jurídicas, todo eso está en las convenciones internacionales de las cuales Panamá es signataria. Nosotros somos muy ligeritos con nuestros funcionarios de Cancillería de correr a firmar un montón de cosas cada vez que se dan las convenciones internacionales y vamos a los eventos, aplaudimos y firmamos. Pero cuando eso hay que bajarlo al derecho positivo, porque cada una de esas convenciones tiene que venir y ser ratificada en la Asamblea para que se convierta en ley de la República. Pero ahí solamente hay lineamientos de políticas públicas o hay directrices orientadoras de por dónde va la persecución del delito y la cooperación internacional, porque hablamos de delitos transnacionales. Pero entonces cuando nos toca aterrizar aquí, damos vuelta y demoramos. Pero bueno, finalmente lo aprobamos y tenemos el delito del blanqueo de capitales, esa simulación, ese conjunto de conductas de personas que dentro del sector financiero, dentro del Estado o en el sector empresarial se prestan para darle forma de lícita a través de operaciones ficticias o las grandes operaciones financieras, porque así nos los disfrazan, ¿no? Como si fueran estas grandes operaciones complicadas, negocios y transacciones, cuando se la tiran de los grandes empresarios y financistas y nos quieren enredar a todos los demás y lo que están es lavando dinero porque están moviendo dinero proveniente de cualesquiera de esos 21, 20 delitos precedentes o anteriores para poder darle forma de licitud. Y recuerden algo, en Panamá, como en todo lo que ha sugerido las convenciones internacionales y la jurisprudencia panameña así lo ha ratificado, no se necesita que haya una sentencia en el delito precedente para poder que sea utilizado como un indicio valedero para la condena del delito autónomo del blanqueo de capitales. Así que yo considero que ha sido oportuna y es necesaria para tratar de lograr esa recomposición institucional e irle cerrando el espacio al crimen organizado que recibió un mensaje muy claro. En Panamá, todo negocio a partir de los partidos políticos, cual franquicias mercantilizadas, todo negocio es posible, porque detentando poder y desde los partidos políticos se ofrece al mejor postor una mercancía en venta que es la impunidad. Por eso la importancia de este fallo. Por eso la importancia de este fallo, y aunque otros quieran disminuirlo, llamándole que no es ningún histórico, sí lo es. Bueno, pudimos agarrar a otros, sí, es verdad.
ya el Ministerio Público ha presentado su apelación, ya también la defensa, iremos a ver qué pasa en el segundo tribunal, que debieron estar otros, perfecto, que los bancos necesitan más controles, estoy totalmente de acuerdo, que necesitan sanciones, claro que sí, este es un país en el que en 15 días se movieron más de 43 millones de dólares sin que ningún banco haya recibido una sanción, perfecto, pero eso no le quita mérito a la condena que hemos recibido o que ha recibido Ricardo Martinelli y otros en un caso en el que después de la apelación veremos si serán los únicos condenados y si se confirma esa condena y esperemos que la casación, tal como lo ha establecido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como es un recurso extraordinario que tiene sus requisitos muy estrictos y que esta Sala Penal, tal como está compuesta hoy en día, viene ya con una práctica cada vez mandar un mensaje concreto a todos los litigantes, a los abogados y al foro panameño respecto a que no es una tercera instancia, como no lo es tampoco el recurso extraordinarísimo de revisión, y que para que llegue a revisión tiene que estar en firme la condena. Así que, o la sentencia, la decisión. Así que, bueno, con esa parte yo trato de explicar la importancia, la relevancia de un factor que siendo judicial, con una base jurídica, tiene altas implicaciones desde el punto de vista político y social y que viene también a definir en algo el panorama electoral tan convulso como nos lo planteó don Monchi Stoll. Y pues quedo a su disposición para todo lo que venga en el conversatorio. Muchísimas gracias y me ajusté, bueno, me pasé 3 minutos, 18. Muchas gracias. Gracias a usted, Ana Matilde, por la intervención, la explicación y el nexo que se hace a través de la trascendencia del caso Nubices sobre el panorama electoral que definitivamente le da una estocada a la candidatura y a la figura de Ricardo Martinelli, necesaria estocada judicial, como usted lo dice, para no sentir o seguir insistiendo en la impunidad que muchas veces crea desconfianza jurídica, crea inseguridad jurídica frente a la justicia, y esto es una forma de empoderar el Poder Judicial que es muy necesario para el equilibrio del Estado, para la democracia de un Estado. Y definitivamente no solo ocurre el tema de que Panamá como república siempre está acostumbrada a firmarlo todo, no solo en blanqueo de capitales, sino también en medio ambiente y en otras áreas firmamos todos los convenios, firmamos todos los tratados, y a la hora de cristalizarlos e instituirlos dentro de nuestro derecho interno, entonces salimos bajamente calificados. Ese es el caso, por ejemplo, de la lista gris del Gafi, que parecía que este gobierno quiere irse con la bandera de sacarnos de allí, pero eso de las listas no lo es todo, aunque sí es muy necesario, porque como usted lo dice, el blanqueo de capitales es un delito que está relacionado, en este caso, a la corrupción, nos está robando a todos. La corrupción crea pobreza, la corrupción crea desigualdad, mantiene un status quo como el que está viviendo nuestro país, que a veces creemos, como bien lo han dicho los dos, que no tenemos retorno. Entonces, vamos ahora a leer algunas preguntas que están en el chat para que la respondan dependiendo de qué tipo de preguntas cualquiera de los dos, y después vamos a darle la palabra a alguna de las personas que están aquí conectadas para que hagan sus preguntas al aire, ¿no? Entonces, tenemos primero aquí, Bernardo dice, ¿qué pasaría si la condena de Silvia Martinelli sale después de las elecciones y encima ganase él la presidencia? A ver, no sé si la quiere contestar señor Monchi o la quiere contestar Ana Matilde. Bueno, en lo que a mí respecta, mi opinión al respecto, eso sería muy lamentable para la imagen reputacional del país. Evidentemente, no es lo mismo solamente estar en un listado que es autónomo de la soberanía norteamericana, calificado como una persona significativamente corrupta, sino que sería muy vergonzoso para nosotros mismos que habiéndosenos enrostrado a través de los procesos judiciales, el latrocinio que fue ese quinquenio, cómo nos han robado a través de todas esas obras públicas y todo lo que se orquestó desde las distintas instituciones, y mire cuántos funcionarios de su entorno han quedado condenados. Lo que pasa es que solamente estamos viendo la condena de él, pero es que él no es el único. Hay varios otros ya condenados y otros enfrentando la justicia. Entonces,
¿cómo vamos nosotros a escoger un presidente que le vamos a mostrar al mundo como que sí, señores, este es el que nos representa y nosotros lo escogimos? ¿Por qué? Porque, bueno, sí, porque nos robó, pero bueno, pero nosotros lo volvimos a escoger. O sea, ya hay una grave afectación que incluso nos encarece el costo de vida, porque las alertas que se mandan a través de los organismos internacionales cuando hay personas altamente corruptas en los cargos es de que los demás países presten atención que hacer inversiones, transacciones o establecer comercio con ese país es riesgoso. Y desde el momento que ustedes lo ponen como riesgoso, bueno, y podemos hablar aquí toda la noche de que si eso es soberano, si no lo es, si Panamá, pero nosotros no somos una isla. Estamos en el concierto de las naciones y nos tenemos que relacionar con los demás. Y el propio perfil de Panamá, que geopolíticamente nos sitúa en una posición estratégica importante, nos hace tener que comerciar con el mundo y tener relaciones con el mundo. Entonces, ¿quién es nuestro representante? Ah, alguien condenado. Bueno, lo cierto es que también la Constitución Política de la República de Panamá es muy clara al señalar que no podrá ocupar la presidencia de la República, no podrá ser presidente de la República una persona condenada por delito doloso con pena de más de 5 años de prisión. La condena de Ricardo Martinelli es de 10 años y 8 meses de prisión. Yo quiero que alguien me explique jurídicamente cómo podría seguir gobernando aunque haya ganado en la urna, aunque sea la vergüenza internacional de que electoralmente aquí no haya nadie mejor que él para derrotarlo en las urnas, porque así lo decide el soberano y todo eso que le gusta a la gente decir, bueno, perfecto, pero yo quiero que me expliquen cómo constitucionalmente podría estar. No puede. No puede ser presidente ni tampoco vicepresidente de la República porque lo prohíbe la Constitución. Así que él podrá correr mientras la sentencia no esté en firme. Él podrá estar allí en el evento y participar y demás. El resto es pataleo de abogado. Por acá nos dice Gilberto García, el interés de Estados Unidos va más allá de las inversiones y el comercio. Pienso que Estados Unidos está en lo inmediato tratando de afianzar su control en Centroamérica y la Embajada de Panamá tiene el paso despejado desde San Felipe, permitiéndole a mi modo de ver hacer las futuras alianzas, pero como pasó ya con Martinelli y Varela. Por acá dice Valeria Newman, creo que lamentablemente el próximo presidente de Panamá será el que quiera. Ya nos mandaron a la gobernadora a hacer su trabajo. Dice por acá Raúl Arias, ¿cuáles son los pros y los contras de la segunda vuelta? No sé si esta la quiere contestar el señor Monti. Sí, a ver. Mire, el gobierno de los Estados Unidos no vota. Quitémonos esas ideas de la cabeza. En Paraguay, el presidente actual electo ha sido señalado por el Departamento de Estado antes de ser electo como especialmente corrupto y fue electo presidente de la República y sigue ahí como presidente de la República. Los Estados Unidos no votan. Y en el caso de Panamá, yo no veo ninguna contradicción del gobierno de los Estados Unidos con ninguno de los candidatos. De verdad que no lo veo. Yo no veo qué problema puede tener el gobierno de los Estados Unidos con Isabel Blandón, o con Rómulo Rux, o con Martín Torrijos. No veo por qué tienen que inclinarse por uno o por otro. No lo veo. Con todos ellos se va a llevar adecuadamente. Y vuelvo y les repito, el caso de Paraguay es emblemático. Emblemático. Y el vicepresidente de Paraguay, además, le cayó la lista Clinton. No puede comerciar con los Estados Unidos ni tocar un billete de dólar. Y es vicepresidente y ahí está electo. Los Estados Unidos no eligen. Tendrían que enviar el ejército a votar. Y eso no ocurre. Y en el caso de Martinelli, bueno, ahí tuvieron que hacer una alianza para que no ganara Balbina Herrera. Bueno, pues la alianza se hizo. Y el señor Varela hoy creo que se está arrepintiendo mucho de esa alianza porque él ya sabe cómo le fue. Es decir, aquí no hay, la única persona que podría tener, por así decirlo, un problema
no ser bien vista por el gobierno de los Estados Unidos o preocupación por el gobierno de los Estados Unidos es Maribel Gordón. Nadie más. Nadie más. Por lo tanto, yo no veo por qué el gobierno de los Estados Unidos va a intervenir en absolutamente nada. Y en cuanto al control... La segunda vuelta, votaron, bueno, y en cuanto a la segunda vuelta, mire, yo le voy a decir mi opinión. No hay nada más corrupto que la segunda vuelta. Porque la segunda vuelta justo es una negociación de qué me vas a dar para que yo vote por ti. Cuando han ido a una primera vuelta separados. ¿Por qué? Porque consideraban que no podían aliarse con esa persona. Cuando se va a la segunda vuelta, entonces desaparecen las diferencias y yo me sumo a ti si me das 3 ministerios. Es de verdad lo más corrupto que existe es la segunda vuelta. Esa es mi opinión. Bien. Por acá dice Jaime Sousa, buenas noches, existe la posibilidad que considerando todas las implicaciones que conllevan estos juicios en donde están participando como candidatos corruptos, que se posterguen las elecciones. ¿Existe la posibilidad de postergar las elecciones? Sí, siempre que se dé un golpe de Estado, por supuesto. Por lo contrario, es imposible postergar las elecciones. Eso lo marca la Constitución de la República. Romper eso es un golpe de Estado. Sí. O sea, es decir, hay un calendario que está dispuesto por el periodo establecido con el mandato constitucional, por lo cual sería romper el orden constitucional, tratar de aplazar las elecciones para la conveniencia, para sujetar el resultado electoral a las conveniencias de los resultados judiciales. O sea, eso sería inaceptable. Un golpe de Estado. Sí, por acá dice Valeria Newman, Martinelli no va a salir porque Estados Unidos no lo quiere. Bien. Ahora dice, hay varios que tienen las manos levantadas. Uno es Bernardo y el otro es Gilberto García. Adelante, Bernardo. Y Ana Matilde, si en el caso New Business, aquí en Panamá, el que quiere abrir una cuenta con más de $10,000 tiene que llevar hasta la partida de nacimiento, la de los papás, la de los abuelos. ¿Cómo en ese juicio ningún banco se ve afectado con ese trasiego de millones para acá, deposita esto, pasa para otra cuenta, regresa para acá y nada, todo era normal? Bueno, yo creo que aquí lo que hay que recordar es que esto no fue un hecho aislado. Es decir, el señor Ricardo Martinelli, la primera acción que tomó para el desplome institucional, para poder gobernar en su forma que él gobernó, fue tomarse la Procuraduría. Pero también él tenía control sobre la Unidad de Análisis Financiero. También tenía la Contraloría, la Dirección General de Ingresos, que ya fue condenado su propio director. O sea, recuerden que esto era casi un modelo, casi al estilo mafioso, ¿no? Con todos sus espacios de control tomados. ¿Quién podía ejercer allí las alertas y la fiscalización? No sabemos si los oficiales de cumplimiento de los bancos mandaron sus reportes a la unidad de análisis financiero, pero la unidad de análisis financiero estaba controlada por Ricardo Martinelli, que además también se cambió a su medida la ley del Consejo de Seguridad, no se olviden de eso. Así que ¿quién podía? Eso no llegó, a lo mejor no llegó al Ministerio Público en la forma que debía llegar para que se pudiera ordenar el seguimiento que habría que seguir para darle, rastrear el dinero. O sea, esto no lo vean como un hecho aislado. No lo sé, pero estoy de acuerdo contigo en el sentido de que tiene que haber mayores controles. Esto es una lección también para, queremos ser un sistema financiero transparente. Nosotros debemos dejar el eufemismo de decir que aquí no se lava dinero, ¿no? Tenemos que dejar en qué cabeza tan boba puede caber que aquí Panamá es utilizado como un hub criminal, porque también nos gusta hablar, sí, del hub de las Américas y el hub, sí, pero es que todo lo que nos hace atractivos para la inversión sana extranjera nos hace altamente vulnerables para la atracción de dineros mal habidos también. El propio centro financiero, la economía dolarizada, los puertos, todo eso facilita el intercambio también de transacciones ilícitas. Así que sí hay que exigirle al sistema financiero que tenga mayores controles y
Y algo a lo que debemos evolucionar, pienso yo, Bernardo, también, y a los que tienen esta inquietud, es que la unidad de análisis financiero ya quedó demostrada que no debe estar en la égida de la presidencia de la República. No he oído a ningún candidato hablar de eso, yo lo propuse en la vuelta pasada y lo sigo insistiendo. La experiencia ya nos ha demostrado o volvemos la unidad de análisis financiero un organismo autónomo o lo ponemos en la Dirección General de Ingresos o en el MEF con una junta directiva o con algo que realmente lo convierta en un buen brazo con dientes que permita incluso verificar las actividades sospechosas del presidente de la República. Muy bien, acá también tenemos Gilberto García, tiene la mano alzada. Por favor, tiene la palabra. Gilberto García. Ahora sí, ya tiene micrófono. Buenas noches, Adelante. Ana Martín, Rubén Stock y todas las personas que nos acompañan hoy. En realidad me ha gustado mucho la intervención de ambos expositores hoy y la exposición de los dos, aunque difieren un poquito, nos lleva a un mismo camino. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el panameño se encuentra decepcionado. Es más, si vemos las cifras de los votos en blanco o nulos en las distintas primarias, y estamos hablando de casi 100.000 panameños que están diciéndole de alguna manera no estoy de acuerdo con ninguno de los candidatos que están acá. Esa es una manera de verlo. Pero además, yo insisto, hace un año el pueblo panameño salió a las calles en protesta, planteando que el modelo neoliberal había fallado, o está fallando, o ha fallado en Panamá. De tal forma que, por ejemplo, se demostró el tema de la medicina, se demostró el tema del precio de los alimentos, se demostró muchas cosas y se le ha tirado tierra a eso, tratando de que el pueblo panameño se le olvide, apostando a que el panameño cuando va a las elecciones vota a ganador. Hay muchas personas aquí en Panamá que están cansadas, así que veamos eso con mucho detalle. Tal vez estamos empezando, falta mucho por ver, pero la situación es que a los Estados Unidos no puede permitirse que Panamá se les salga de las manos. Ese es mi punto. Gracias. Gracias a usted, Sir Gilberto, por su participación. ¿Alguien más quisiera compartir o hacer alguna pregunta? Cristel, hacer una preguntita. Adelante, Lisa, por favor. Adelante. Hemos tenido un caso muy sonado de un juicio a un presidente, pero lo cierto es que en nuestro país no solo los presidentes, sino mucha gente se hace rica, millonaria, utilizando el poder político que tienen. Y estoy hablando específicamente de los diputados. Hoy vi en noticias, antes de conectarme a este conversatorio, quienes son presidente y vicepresidente de la Comisión de Credenciales y la Comisión de Presupuesto. Y eso me da ganas como de, no sé de qué, esa gente es de lo más corrupto y se hizo millonaria utilizando su poder político. ¿A esa gente no se les investiga? Es la pregunta que hago. Gracias. Bueno, yo le compartiría a Ligia que en efecto yo sentí también las mismas náuseas y uno se pregunta, es que para ser miembro de la Comisión de Credenciales lo único que hay que ser es diputado y haber llegado ahí por los votos de la gente. Entonces, ¿eso es suficiente? Claro que no. El modelo político ya demostró que no funciona. Esa relación perversa que hay de que la Corte es la que investiga a los diputados y los diputados a la Corte, permite que haya una extorsión disfrazada de institucionalidad. Y cuando tenemos a personas diciendo, yo respeto la institucionalidad, eso es tema de la Asamblea, y lo que respeto y lo que cuido es la democracia. Por favor, ¿qué democracia puede haber cuando un diputado tiene un diputado investigado o condenado tiene la posibilidad de estar allí o que además no ha explicado millones, porque no se olviden que lo que se está haciendo ahora con los fondos de la descentralización no es un modelito nuevo, es un librito que ya se practicó en el quinquenio de Ricardo Martinelli
donde más de 400 millones se repartieron a los diputados y a las juntas comunales y no han dado explicaciones, porque se acuerdan el contralor brillante este que tuvimos, que tuvo el poco de cajas y que las llevó al final, porque no sé qué es lo que pasaba, que no mandaba las cajas al Ministerio Público, y ahora yo me pregunto, ¿y el Ministerio Público qué hizo con esas benditas cajas que llevaron al final? Entonces, todo eso está como coludido y por eso es que el sistema necesita una reestructuración para rediseñar esa relación de los poderes. Es lo que yo diría. Mientras tanto, mientras eso no cambie, eso va a seguir igual. Cristel, me gustaría, sí, me gustaría decir algunas cosas. Primero, para tranquilizar a Gilberto García. No hay ninguna posibilidad en que Panamá se le salga de las manos al gobierno de los Estados Unidos. No hay ningún candidato, ninguno de los 7 candidatos, ninguno tiene conflicto con el gobierno de los Estados Unidos, excepto Ricardo Martinelli, ¿verdad? Y por otra parte, el tema de Maribel Gordón, quiero decirle a Gilberto, con todo aprecio y respeto, solo hay 2 países en América Latina que no tienen un partido de izquierda legalizado: Paraguay y Panamá. No es un problema de que el gobierno de los Estados Unidos le impida. No tienen la capacidad de construir hegemonía. Eso es una realidad. El FAT ha intentado inscribirse en 3 ocasiones y en 3 ocasiones ha caído en la ilegalidad. Eso no es un problema del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? De verdad, yo diría que reflexionemos un poco, porque los problemas que dice Gilberto son reales. Así empecé explicando en qué marco se van a realizar estas elecciones. Pero el problema de que Maribel Gordón no tenga opciones presidenciales no tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos. Tiene que ver con la estructura electoral de Panamá y los partidos políticos y su financiamiento, legal e ilegal. No hay otra. Esto es así. Y por primera vez, fíjense que el FAT, que es el partido de Maribel, no pudo alcanzar la legalidad. Y ella, como independiente, por una serie de razones que podemos analizar aquí, es la que ha alcanzado 100,000 firmas. O sea que, de verdad, a ver, el gobierno de los Estados Unidos lo que le preocupa es la estabilidad. Mientras haya estabilidad, el gobierno de los Estados Unidos está tranquilo. En Panamá, ninguno de los candidatos genera inestabilidad. Ninguno. Todos tienen una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos. Salen fotografiados en la embajada, conversando y haciendo análisis con la señora embajadora. O sea que yo no veo cómo va ni por qué tiene que intervenir el gobierno de los Estados Unidos en Panamá para nada. Electoralmente digo, pero para nada, ¿eh? Es más, miren ustedes hasta dónde llega la cosa, que por ejemplo ella ha sido una defensora pública, que eso sí es una intromisión de la ley de extinción de dominio, y la asamblea se la ha rechazado. ¿Y qué pasa? ¿Nos van a invadir? No. Es decir, de verdad, yo creo que yo entiendo las preocupaciones, pero creo que merecemos un debate más serio con elementos puestos sobre la mesa para llegar a conclusiones tales como que el gobierno de los Estados Unidos manipula todas estas cosas de esa manera. Yo creo que no. Y ahí está el caso de Paraguay, por ejemplo, ¿no? Sí, por acá hay otra preocupación de Raúl Arias que dice posibilidades de un fraude electoral. Que si hay posibilidades de un fraude electoral, yo no lo veo, pero bueno, ustedes son los panelistas. José Eugenio y... Buenas noches. Hola, buenas noches. Edgardo. Sí, Edgardo Boitier, saludos a todas y todos. Buenas noches. Adelante, Edgardo. Y después, bueno, no sé si los ponentes, los expositores van a responder las preguntas esta última o me permiten una intervención previa. Dale, adelante, por supuesto. Sí. Adelante, bueno, Edgardo. Mi apreciación personal, que no es la apreciación de mis organizaciones, el Frente Amplio Plonense y el CUCO. Mi apreciación personal. Pienso que es importante que el país se dé la oportunidad de
atender el problema más grave en el marco del conjunto de problemas que tenemos, porque los problemas son sistémicos. Y hay un conjunto de problemas relacionados, por lo menos, por la línea de transparencia y corrupción. Martinelli pasó la línea roja. Martinelli grabó a la propia embajadora de Estados Unidos. Eso es lo que no se lo permiten. Además, si Martinelli está descalificado y hay otro mejor, de pronto, otro que le sirva a sus intereses, le puede ser más útil. Pero no subestimamos a los norteamericanos con Ricardo Martinelli. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy concreta. Martinelli tiene cierto nivel de popularidad. A mí me duele, a muchos de nosotros nos puede doler, pero eso es una realidad, y es una realidad estimada en los cálculos políticos y en cálculos de geopolítica. Así es que es interesante cancelar a Ricardo Martinelli, porque como decía la ex procuradora, saludos ex procuradora, hay que mandar un mensaje. Bien. Castigando a Ricardo Martinelli, mandamos un precedente para castigar a los demás. Lo dejo hasta acá. Saludos. Saludos. Gracias, Edgardo. Por acá tiene la mano levantada Raúl Arias, que era el que había hecho la pregunta por escrito. Adelante. Sí, buenas noches. En cuanto a la pregunta que hice en relación a la segunda vuelta, estoy de acuerdo que da pie a alianzas de última hora, pero la alternativa es tener un presidente con menos del 20% de votantes. ¿Qué escenario es más inestable? Ese es el primer comentario. Y el segundo es en relación a la imagen del Tribunal Electoral. Actualmente está muy decaída. Desde el regreso a la democracia en 1990, no me acuerdo un momento en que el Tribunal Electoral sea tan cuestionado como ahora. ¿Qué comentarios me pueden hacer sobre esos dos puntos, por favor? Cristel, ¿me permite sobre el del fraude de Adelante. segunda vuelta? Mire, a mí el temor, la aprensión que me da la segunda vuelta es que esto es un factor dinero lo que lo va a decidir. O sea, ¿quién pone la plata para que se baje quién? ¿Sí? Entonces es meramente electorera. Esa segunda vuelta queda disfrazada, no en la voluntad popular, que después se ve compelida a tener que votar entre dos nada más, que ha sido forzados a lo que antes iba a ser más amplio, a que nos pongan solo dos candidatos, sino que como esos que bajaron, los bajan con dinero, eso es meramente coyuntural y no tiene ningún tipo de estabilidad a mi juicio. En el otro tema del fraude, yo creo que Panamá ha ido perfeccionando por la velocidad con la que da los resultados y que llegan los resultados al TER, que es la transmisión extraoficial de resultados. Uno puede estar tranquilo que tal vez ese no es el momento de un fraude. La duda que le queda a uno es el comportamiento en el proceso, en el camino, porque ya hemos visto, por ejemplo, cosas como que permitan. Está bien, la ley no lo prohíbe, pero eso trae una distorsión tremenda. Candidatos de partidos que corren dizque por la libre postulación, pero después se bajan y ya le bloquearon el espacio a un independiente que no va a poder ser una oferta electoral porque es un cupo que le quitaron. Entonces, todo eso va distorsionando la verdadera oferta electoral que el pueblo panameño podría haber tenido. Y cuando hay personas puestas por los partidos y que hablando en el caso que yo conozco bien, que es el de las candidaturas independientes, ¿no? Cuando personas que no consiguen las firmas o que las consiguen porque alguien le compra la posición para que lo metan a los 15 últimos minutos o a los 20 últimos minutos cuando ni siquiera estaban en el escenario de los 3 con más firmas. Esas cosas también pasan, eso altera el escenario electoral y es una forma de manipular las elecciones sin decir que hay un fraude. No sé si le logro transmitir todo lo que sí es cierto que hay una descomposición que no deja por fuera también al Tribunal Electoral. Sí, mire, el fraude no se hace con los votos. Eso es casi imposible. El fraude se hace antes. Se hace con los 200 millones de la paralela que han distribuido. El fraude se hace cuando hay un arreglo para nombrar un magistrado del Tribunal Electoral que ha sido miembro de un partido político hasta hace nada y que responde precisamente al presidente de la Comisión de Presupuesto.
El fraude se hace antes de la votación. Es ahí donde, ¿por qué? Porque el sistema está podrido. El sistema posibilita todo ese tipo de argucias y de ilegalidades. Pero el día de la votación, ahí no se hace fraude. El día que ocurra eso, entonces aquí sí la situación va a ser muy grave. Y en cuanto a la legitimidad de los gobiernos que surgen de la segunda vuelta, créame que 6 meses después están igual que los gobiernos de la primera vuelta, porque la legitimidad la da la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Y no porque se le elija en una segunda vuelta es que vienen con políticas públicas a resolver esos problemas. Y si no, veamos los países donde hay segunda vuelta, ¿qué se ha resuelto con la segunda vuelta? La legitimidad la pierden rapidito, rapidito. Eso no es. En cambio, gente que son elegidos con muchos menos votos pueden construir legitimidad resolviendo los problemas que tiene ese país. Gracias. Cristel Serrari, yo esta parte, quisiera complementar que en efecto yo estoy convencida que con la distribución del presupuesto público en favor de los aliados de quienes manejan el presupuesto, se compran las conciencias antes del día de las elecciones, cuando se empieza a abusar de las necesidades de la gente, cuando tú tienes a la gente con hambre y tú vas y le llevas un pan y la persona piensa que se lo estás dando porque tú eres bueno y te domina tu conciencia, empiezas a votar 2 veces, porque esa persona que está resolviendo esa necesidad transitoriamente con dinero y fondos públicos, lo que hace es obtener la posibilidad de votar 2 veces, porque anuló a ese votante en su beneficio. Es así como se altera ese resultado. Alguien mencionó, si me das un segundito, porque creo que es importante, alguien mencionó, no recuerdo quién es, creo que lo vi en la noticia, que decía que además de los votos es importante la organización del partido, porque si no se tienen delegados de mesa que defiendan los votos, se pueden perder las elecciones. Eso es tan así, eso lo escuché y me pareció importante lo que dijo. Delegados de mesa para garantizar la legitimidad de las elecciones. De sus votos, que defiendan los votos, decía esta persona, que no recuerdo quién fue, que decía que además de los votos es importante la organización del partido, que la organización es una fortaleza, ya que los delegados de mesa son los que van a defender los votos del partido en esas mesas. No sé si Monchi va a contestar o... Cualquiera de los dos puede contestar usted para... Bueno, empiezo yo y después don Monchi complementa. La experiencia que yo he vivido en las elecciones, la organización sí es importante. Tener presencia en las mesas es importante, pero es relativo su efectividad, porque si la persona no está bien capacitada, se deja quitar el voto. Por ejemplo, y para tal vez esto ilustra mejor, yo era la única candidata en una papeleta para independiente en el 8, antes éramos 8-7, el rostro mío tenía su cuadrito al lado, por lo tanto el código electoral dice que lo que priva es la intención del voto. Si alguien ponía un gancho que se salía del cuadradito, si yo no tenía a alguien que defendiera mi voto en esa mesa, el tribunal me lo anulaba, porque su presidente de esa mesa no había sido bien capacitado. Recuerden que es el tribunal electoral el que pone la directiva de cada mesa de votación. Entonces, si esa persona no está bien capacitada y tú no tienes un delegado de tu partido o de tu candidato que en esa mesa pueda decir, impugna ese voto que se canta como nulo, ese voto no era nulo, porque si no hay otra persona, el código electoral dice la intención que cuenta es la intención del voto. Por lo tanto, una flecha afuera, un gancho afuera o una cruz afuerita, pero con un solo rostro, es válido. Estaba claro que la persona quería votar por ella. Bueno, esos son votos que donde yo no tenía un representante, en el Chorrillo me anularon casi 2,000 votos, porque yo no logré tener en esa mesa, las personas ese día las espantaron, hubo una balacera, no pudieron llegar, no se atrevían a salir, lo típico que pasa el día de las elecciones. Ustedes no se imaginan todo lo que ocurre, ¿verdad? O la persona que te está cuidando la mesa hasta la 1 de la tarde y si tú no tienes el recurso para llevarle comida y que alguien lo reemplace porque va al baño, la persona dice, Ana Matilde, yo te quiero mucho, Virna, yo te quiero mucho, Julio, Monchi, pero yo me tengo que ir a mi casa, yo tengo que ir al baño, yo no me puedo quedar aquí sembrada cuidándote tu voto. Entonces eso sí pasa. Entonces sí hay una relación directa entre la posibilidad de defender
ese voto que ya está emitido y la organización que uno tiene y la capacidad, la cantidad de personas que tienes para bien capacitadas, que eso además demanda recursos. Ustedes saben que eso lo pusieron los partidos. Los partidos políticos fueron cada vez subiéndole más lo que le pagaban el día de la persona que cuida la mesa. Ah, por supuesto, yo tengo algunos primos, parientes, hermanos, vecinos, amigos, colegas de mi esposo, colegas míos que no me cobran ni un real ese día. Me dicen, yo me voy para la América, para la Salle. Eso es en una mesa. Pero ¿qué haces tú donde hay 300 mesas? En un centro de votación donde hay 300 mesas. Yo no tengo 300 amigos que me digan que van a trabajar gratis. Entonces hay que a cada uno hay que pagarle a los que se les paga el mínimo por el que la gente trabaja son $60 ese día, que los ha puesto los partidos políticos y el tribunal, que ha caído en eso también, y paga también a las personas que ellos reclutan y que son personas que tú pierdes también para que te trabajen. Entonces, esto lo han convertido ya también en una actividad que tiene mucha competencia de dinero, porque todo eso es recursos y mover a la gente. Y cuando a ti te llaman y te dicen, oiga, véngase para acá que aquí le están quitando los votos, tú tienes que tener ya la disponibilidad de un carro con combustible para moverte para ese lugar y conocer las normas para poder ir a pelear tus votos. Así que sí es posible. Para contestarle, creo que es Newman la que hizo la pregunta. Sí, Ligia Álvarez. Ligia Álvarez, Ligia, es importante, sí, tiene un peso específico la organización y la cantidad de personas con las que tú puedas sentirte apoyado el día de las elecciones. Excelente. Vamos a leer fragmentos de unos comentarios que están acá para ir terminando ya el conversatorio. Nos dice, a ver, Valeria Virna Ayala, que es fundamental que se designe a un procurador general con integridad, valiente, que no le tema a dar la vida por la justicia. El actual procurador no ha hecho su trabajo y no se condenará a nadie de este gobierno. Carla Samson dice, aun cuando el costo de el costo es mayor al país por la segunda vuelta, yo opino que el gobierno no debe ser elegido con menos de un 51%. Ahora las reformas, la segunda vuelta debe ser solo entre 2 y podría ser entre 3. Dice Virna Ayala nuevamente que el Tribunal Electoral no ha instruido al pueblo con lo de las candidaturas independientes. No espero que lo hagan mejor ahora. Aurelio Utari dice que la certeza de la impunidad penal de políticos de jerarquía es la percepción a vencer. Y con esto le doy las gracias a Ana Matilde Gómez y a José Eugenio Stout por tan excelente conversatorio, por explicarnos y darnos a conocer sus criterios muy puntuales y esclarecedores que de alguna manera contribuyen a la formación política como ciudadanas y ciudadanos que somos todas y todos los que estamos aquí, a mejorar nuestros criterios y a socializar esto que acá hemos conversado. Vamos a seguir haciendo estos conversatorios. Les invitamos y les vamos a mandar los respectivos enlaces a futuro para que se unan y participemos de la charla. Así que no sé si se quieran despedir José Eugenio y Ana Matilde para entonces ya dar cierre al conversatorio. Sí, bueno, a ver, me despido contestando una pregunta para no dejar a personas en el aire, ¿no? Raúl Arias de Para me pregunta que qué me hace pensar que Vamos no va a respaldar a Lombana. Yo no tengo, vuelvo y repito, yo no soy, no tengo una bola de cristal que me diga qué es lo que va a pasar. Lo que sí sé es que lo que no puede, es indicativo que después de estar un año conversando no te digan si te van a apoyar o no. O sea, yo pienso que está clarísimo. ¿Me puedo equivocar? Sí, muy probablemente me puedo equivocar. Pero si tengo que opinar, quien no me ha dado el apoyo durante un año, no veo por qué me lo va a dar ahora. Es decir, ¿de dónde voy a sacar yo los elementos para pensar que me lo va a dar? Ha tenido un año para decirme te apoyo y no me lo ha dicho, es que no quiere apoyarme. O sea que, vuelvo y repito, yo no sanciono, yo no digo que va a ocurrir o no va a ocurrir, pero mi opinión basada en hechos, y los hechos son que durante un año Vamos
ha hecho política y no ha decidido apoyar a Lombana. No veo por qué va a decidir ahora apoyar a Lombana. No lo veo. Sería una sorpresa enorme para mí. Y no digo que no pueda hacer, sino que sería muy sorprendente. Y gracias a todos por escuchar. Yo también me despido dando las gracias porque un conversatorio sin conversantes no es nada. Sin personas que escuchen y participen no tendría ninguna relevancia hacer reflexiones, no porque uno tenga la verdad absoluta ni la razón en todo, pero sí porque uno saca del tiempo un esfuerzo para compartir y es importante tener con quien compartir. Y estos temas es importante hablarlos porque cada uno de nosotros al reflexionar y al hacer opinión puede impactar a otro que está en la ignorancia o en la oscuridad o en la incertidumbre. Así que, pues, en lo que yo pueda contribuir, siempre pueden contar conmigo y muchas gracias a todos. Buenas noches. Feliz noche.